porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Muy buenas tardes, bienvenido otro día más aquí en Crónicas de Salud. Señores, hoy estamos a 31 de diciembre, se nos fue el año. Felicidades a aquellos que no podamos verle. A nuestros oyentes, gracias por este año tan fabuloso que tuvimos con cada uno de ustedes. Para nosotros, Crónicas de Salud, es más que un placer haber compartido un año completo de nuevas experiencias y retroalimentación. Sabían que la parte fundamental, nuestra materia prima y por lo que hacemos todo esto, es por cada uno de ustedes. Hoy tenemos un tema súper interesante que no podíamos dejar el año sin conversarlo. Sucede que nuestros niños, que es la parte fundamental de una unidad funcional que es la familia, tienen que tener ese papel protagónico que tienen con nosotros. Y para eso hemos invitado a unas chicas fabulosas, súper preparadas, psicóloga clínica, psicóloga familiar, especialista en lo que es aprendizaje escolar. Tenemos clínico para adultos, clínico para niños. Esto es un engranaje, una armonía. No es un binomio, diríamos un polinomio, porque me voy a incluir con ustedes, chicas, para hablar de este tema. Hoy vamos a hablar de trastorno de aprendizaje y por qué es tan importante. Y hemos traído a Roselis Hernández, que es psicóloga clínica, pero en el área de adulto y adolescente. Trajimos también a Paola Cuevas, que habla de la parte infantil. Ella es psicóloga clínica en el área infantil. Y tenemos a Edurgen Guerrero Valenzuela, señores, escuchen bien, Edurgen Guerrero Valenzuela, que es psicóloga clínica, pero ella se encarga de la parte familiar. Y una que no es porque sea la última, menos importante, también es, diríamos, parte fundamental de esta unidad tan funcional que está funcionando, valga la redundancia, en nuestro país, que es Karen Barrogos. Ese es su apellido, querida, Karen Barrogos. Karen Burrows. Burrows. ¿Y de dónde es ese apellido? Inglés. Oh my God. Ella es la psicóloga escolar. Ella tiene que ver muy de la mano en los trastornos de aprendizaje. Traímos diríamos tan armónicos, somos muchos, vamos a hablar muchas cosas. ¿Por qué? Porque realmente lo necesitamos en la parte de trastorno de aprendizaje. ¿Quién no ha tenido un niño que le ha sido un poquito más difícil, un poco más lento? ¿El aprendizaje es individual, mujeres? ¿O es cada quien puede aprender al mismo ritmo? No, es individual. Es individual, o sea que es individualizado. La técnica que nosotros nos enseñaron en la escuela como que está obsoleta. Porque ¿cómo va a ser que todo el mundo el mismo plan de clase? Totalmente, es así. Está, ya yo diría arcaica, porque eso fue desde los tiempos de Trujillo. Imagínate, estamos en el 2019 prácticamente, y yo entiendo que hace falta cambiar ese currículum académico definitivamente de la República Dominicana. Ustedes saben que nosotros etiquetamos a los niños que no aprenden tan fácil y decimos, no, que es bruto. La palabra que yo quiero que por favor omitan y cambien de su vocabulario. Nadie es bruto. Cada quien tiene su ritmo, ¿verdad que sí? Así es, y la propuesta escolar para este nuevo milenio es que los niños deben de trabajarse de manera individualizada. Esto significa que aunque tengamos un currículum común para etapas de los niños con un criterio estándar, se trabaja el niño también de forma individualizada. La propuesta de cambios curriculares que se está dando actualmente en nuestro país y en muchos otros países al mismo tiempo es que sea a través de proyectos, es que sea a través del interés del estudiante. Y esto valida un poco más de que debe de ser una atención individual. Como dicen por ahí, cada cabeza es un mundo. Y los niños son personas de forma individualizada, al igual que cada uno de nosotros. Roselis Hernández, te voy a hacer una pregunta muy directa. Sí. ¿Qué sucede? Nosotros somos padres. Yo, gracias al Señor, todavía no he entrado en la etapa de adolescente. Mis hijos tienen 8 y 5 años. Pero, ¿qué sucede, Roselis? La adolescencia es una etapa de por sí un poquito incomprendida. Vamos a decirlo de una forma llana y bonitosa, tanto por los padres como los estudiantes y por el mismo adolescente que le está viviendo. Entonces, nosotros los padres queremos que nuestros hijos sepan ciencias matemáticas, política. Nosotros queremos que incursionen todo, pero sabemos que cada quien tiene un rol donde se desarrolla más. Entonces, dentro de tu experiencia como especialista en psicología clínica en adulto y adolescente, necesito tu percepción.
en cuanto a el aprendizaje en adolescente, usted tiene que obligar a todo que sepan matemática, a todo que sepan ciencia, cálculo, economía, política. Muy buenas tardes, Ligny. Gracias por invitarnos a tu programa Crónica de Salud. Con relación a la pregunta que nos realiza, en adolescente tendemos mucho a ver el trastorno de déficit de atención, que un 20% de los niños normalmente tienen problemas con algunas áreas de lectura, escritura, y comunicación. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros como padres debemos de enfocarnos en el desarrollo equilibrado y un desarrollo adecuado para este niño. ¿Por qué? Porque si el niño tiene dificultad con la escritura, con la comprensión de la lectura, que debe de leer varias veces el mismo párrafo para poder comprenderlo, entonces vamos a prestar esa atención, porque el niño se va a llenar de ansiedad y la ansiedad no lo va a dejar desenvolverse o no le va a permitir desarrollar un buen aprendizaje. Por tanto, no es lo que yo quiero como padre, es lo que mi hijo puede darme como estudiante, sin descuidar el enfoque que tengo preciso a que el niño pueda ser productivo en la sociedad. ¿Me explico? O sea, si mi niño tiene una dificultad de aprendizaje en matemática, no, que él no sabe matemática, que es un bruto, como acabas de decirnos, no es bruto, no es bruto, es un niño que tiene una dificultad y esa dificultad debe de ser tratada con un especialista, con un terapeuta ya de aprendizaje específicamente, pero antes debemos de descartar, hacer todos los análisis correspondientes antes de nosotros diagnosticar o etiquetar que un niño tiene cierto problema. Entonces ahí vamos a incluir, doctora, licenciada Rosely Hernández, vamos a incluir a nuestra especialista familiar, porque considero que como estamos hablando tan bonito, y usted especificó bien claro, los padres deben aprender. Porque la mayor presión emocional y psicológica la ejerce el padre sobre su propio hijo. Entonces, ¿cuál es el rol de la familia en cuanto ese niño tiene, diríamos, poca atención en algún tipo de materia o algún tipo de ciencias que nosotros queremos que sea brillante, queremos que sea como el abuelo que fue economista o como la abuela que fue médico? Entonces queremos que nuestro hijo desde el nacimiento, el embrión, desde que sea embrión, la fecundación, ejerza como una influencia para uno de los bandos de familiares. Debemos de entender, Ligny, antes de pasar con Eduvige, que nosotros somos un ente socio y psicosocial, o sea, nosotros tenemos por genética, pero también tendemos por el comportamiento de otro a aprender conductas que no debemos, y también la parte psicológica, que es como te decía, tenemos que descartar ya mediante ciertos análisis que nosotros realizamos a través de pruebas psicológicas, etcétera, para entonces dar un diagnóstico y abordar ese tema ya con un diagnóstico específico de si es problema de aprendizaje o cualquier otro problema que luego entonces Paola ya a nivel neurocognitivo le va a explicar más adelante. Entonces, Eduvige Guerrero. Eduvige Guerrero. Valenzuela. Sí, Valenzuela, pero con orgullo, ¿verdad, Ligny? Claro que sí. Somos las duras. Muy buenas tardes, mis queridos amigos de Crónica de Salud. Gracias, Ligny, por permitirnos una vez más estar aquí con todos ustedes. Cuando escuché la palabra bruto, la verdad es que me sentí pésimo, porque yo entiendo que cada niño tiene una peculiaridad. Cada niño es importante, cada niño es único, y como familias lo que tenemos que hacer es reforzar las cosas buenas que tienen también nuestros niños, porque una dificultad, por ejemplo, presenta una dificultad a nivel de aprendizaje, ejemplo, pero tiene otras, por ejemplo, otras condiciones. Soy malo para matemáticas, pero soy muy bueno para ciencias naturales. Te das cuenta. Entonces, como padre, como familia, tenemos que reforzar que yo soy capaz, bueno, también de aportar. Pero, Guerrero, la mayoría de los padres creen que el arte no es un
un No. estilo de vida, no es una profesión. No es Y posible hay que eso. estudiarlo. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que si apoyamos a nuestro niño realmente con lo que él es capaz de dar a esa sociedad, también los motivamos a que cuando tengan alguna dificultad, ya sea en matemática o en cualquier otra dificultad que estaremos Decimos matemática que es el conversando factor a común nivel en la exacto, mayoría. pues entonces él estará motivado y preparado para enfrentar cualquier otra área que se presente en el exterior. Karen, ¿cómo se llama el trastorno de donde el niño no puede aprender matemática? Discalculia. ¿Y por qué ese nombre tan difícil? ¿Y por qué viene? Diríamos el sufijo o prefijo, en este caso, el prefijo que lleva la palabra de calcular. ¿Por qué viene? ¿Y cuál es la frecuencia? Hay muchísimos niños que tienen ese trastorno. Muchos. No teníamos idea de ese porcentaje. Bueno, la palabra viene del griego, dis, que significa imposibilidad, y calculia, que viene de la matemática. Y no es más que una incapacidad que tiene el niño para procesar temas numéricos, procesos matemáticos. Muchas veces no puedes reconocer un número, muchas veces tú le dices el número y no te lo puedes escribir, que hay personas en letras, exacto. porque sí lo puedo escribir en número. Se le puede dificultar de ambas, Okay. pero entonces hay personas que automáticamente el niño le tiene problema para fracciones, le tiene problema para las multiplicaciones, tiene discalculia. No. O sea, yo te estoy hablando de que cuando se habla de discalculia es un tema donde el niño no puede, o sea, no procesa, no pasa, no avanza, se le Pero dificulta. se mejora ese trastorno. Claro que sí. ¿Y cómo usted diagnostica una discalculia? Bueno, porque puedo decir, no, es que él no está aplicando, no se sabe las tablas, no le pone atención, tiene déficit de atención, porque a todo lo que no sabemos le etiquetamos déficit de atención. Ahí vamos a pedirle a la psicóloga, nuestra querida Paola Cuevas, que usted tiene un peso aquí, porque estamos hablando de niños, aprendizaje. Así es. Y el aprendizaje inicia desde el vientre de la madre. Así es. Lamentando el caso, es de la realidad y científicamente está comprobado. Usted puede predisponer a su hijo a tener, por ejemplo, una atención, un querer escuchar música clásica. Si usted desde el vientre le coloca música clásica, o ese es un error. Digan ustedes, chicas. Bueno, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Mi nombre es Paola Cuevas. Pues estamos aquí para tratar este tema y lo voy a decir de manera resumida para que nuestros escuchas, ¿verdad?, puedan comprenderlo. Cuando un niño cae en el vientre está compuesto por muchas cosas. La parte genética, que viene de papi y mami, y esta parte genética tiene un peso fundamental, ya que hay una carga antropológica ahí en ese gen. De un 33%, querida. Exactamente. Entonces ahí tenemos esa carga de papi o mami, un papá que tuvo, vamos a suponer, incidencia al alcohol, una familia de personas depresivas, padres que vienen también con déficit de atención. Hay una probabilidad muy alta de que este feto venga con una carga de esta información. Sin embargo, esto no es predeterminante. También es predeterminante el ambiente y la parte que es antes del nacimiento. Una mamá que tiene este bebé que va haciendo sus redes neuronales a través de los estímulos que este feto recibe. Estos estímulos son totalmente internos de la madre, pero también ambientales de la misma madre. O sea, una mami que tenga un colmadón, música clásica, mi hijo va a tener una predisposición a mayor formación cognitiva, tiene mayor acceso a aprendizaje. Esos han sido estudios. Los estudios dicen que sí. Sin embargo, no es que al niño le va a gustar exactamente la música clásica, quiero que eso le quede a la población en general, sino que estas ondas hacen que este niño, sus neuronas, tenga mayor cantidad de conexiones, y esa mayor cantidad de conexiones va a potencializar lo que está en él para ser efectivo cuando nazca, o también cuando tenga su proceso de desarrollo. O sea, este proceso de música clásica, de comida saludable, de que la mami haga los ejercicios, que tenga los cuidados prenatales, lo que va a hacer es crear el ambiente exactamente adecuado para el mejor desarrollo de este bebé antes del nacimiento, y que luego del nacimiento pues pueda recibir estímulos adecuados y tener un desarrollo más factible. Y saben que lo voy a meter como en un tema súper interesante. ¿Existe alguna, usted le ha tocado, existe alguna unión, alguna combinación entre alteraciones patológicas y problemas de aprendizaje? Por ejemplo, niños que no ve bien, que no escucha bien, que tiene algún trastorno. Sí, en el TDAH se da ese caso. ¿Qué es ese test? Tú sabes que yo soy médico, no soy psicóloga. El TDAH es trastorno por déficit de atención por hiperactividad. Donde el niño usted le tiene que hablar varias veces, el niño no escucha, donde el niño usted lo manda a recoger los zapatos, el niño no le presta atención.
En el TDAH, que es el trastorno por déficit de atención por hiperactividad, o sin hiperactividad también podría ser, porque con hiperactividad es cuando el niño es muy inquieto, que no se para, parece un motor moviéndose. Y sin hiperactividad es cuando el niño es tranquilo, pero no deja de ser TDAH porque no presta la atención adecuada, siempre está, es como el niño que vive en el limbo. No sé si ustedes lo han escuchado. Entonces, este niño tiende a desarrollar problemas auditivos muchas veces, por eso se descarta se envía al otorrino cuando se sospecha que hay cierto tipo de problema de audición o de visión. También podría ser el niño que siempre llega a la casa y le dice, mami, yo no veo, que la misma escuela lo manda al oftalmólogo porque hay que chequear la vista. El niño se sienta atrás o comienza a lagrimear o no ve nada en la pizarra. Tú sabes, Roseli, que la mayoría no tenemos protocolo, pero de acuerdo a instituciones internacionales, al niño antes de iniciar algún estudio escolar, alguna actividad, debe realizarse una evaluación cognitiva, psicológica y física completa. Eso incluye el otorrino, un buen neurólogo infantil, incluye inclusive un oftalmólogo, y usted debe ir por lo menos una vez al año a revisar su oído y la vista. Aquí se está aplicando, pero a nivel de estancia. Algunos colegios, por ejemplo, Paola, nuestra compañera, tiene un colegio que es de clase inclusiva, incluso... ¿Qué significa eso? Inclusivo que no se limita al problema que tenga el niño en general, o sea... Paola le puede explicar un poquito más. Pues no Cueva, porque sí, yo la veo calladita Cueva y no quiere explicar. No, claro que sí, eso es para ustedes y para nuestro público. Educación inclusiva no es más que prestarle una atención individualizada a cada niño. Hoy en día pensamos que educación inclusiva solamente se trata de atender niños con necesidades educativas especiales. Sin embargo, esto no es así. Es para todos los niños. O sea, que ustedes tienen la capacidad de aceptar, por ejemplo, un niño que vive con el espectro autista. Exacto. Así es. Nosotros tenemos un programa en el cual cumplimos con todos los organismos del ministerio a través del sistema educativo, pero también internacionales, ¿verdad? Sí, claramente. Háblame sin embargo, claro, que me gusta así es. Pero estamos de manera local, ¿verdad? Así que es el Ministerio de Educación. Entonces, también tenemos la capacidad de crear lo que son currículums individualizados. Esto es después de hacer esa evaluación de la cual ustedes hablaban, se recibe el niño, se hace una evaluación familiar, se hace una evaluación individual del estudiante y luego entonces se puede identificar en cuál es el programa más adaptado a su necesidad individual. Esto es para todos los niños sin diferencias. Ahora, educación inclusiva no es lo mismo que educación especial, porque la educación de rehabilitación, por ejemplo, la educación inclusiva tiene que ser niños que puedan estar en el entorno escolar y que puedan de una forma u otra cumplir con los criterios sociales y adaptativos. Un niño, si no están las condiciones para un niño, por ejemplo, que tenga dificultades motoras y las condiciones de ese centro no están habilitadas para una silla de ruedas, ese centro es muy difícil que pueda acceder a ese grupo de niños con dificultades motoras. Usted sabe que yo soy ginecóloga, yo no soy psicóloga. Entonces yo necesito que usted me explique. O sea, usted me está hablando de que esa escuela vamos a individualizarla como todo nos gusta a su centro. En esa escuela suya, de su propiedad, usted tiene niños que tienen diferentes condiciones. Pero si yo tengo una niña que tiene el espectro de autismo, ajá, y yo necesito incluirla, puedo perfectamente llevarla allá, usted le va a hacer su evaluación, ella se puede adaptar a su currículo y dígame algo sencillo. Es bueno y válido para el ministerio, porque el ministerio no solo conoce un plan de estudio, y ustedes lo saben. O sea, yo puedo garantizar de que mi niño está en preschool o prekinder y es el mismo prekinder de acuerdo a nuestro plan de trabajo, sí, para una escuela que tiene el plan acostumbrado y peculiar. Hay algo que Paola acaba de mencionar. Hay un programa que se ejecuta, hay un programa que se diseña para niños con condiciones especiales o con que sea de inclusión. Bien, donde ahí también se integra la parte psicológica, okay, que quizás el ministerio no tenga un programa así, pero sí los colegios, y tengo entendido que no solo el colegio de Paola, hay otros colegios, tienen programas que se dedican a
a fortalecer ciertas áreas en niños con condiciones especiales o niños con condición de inclusión. Menciono el de Paola porque es el que conozco. Claro bien. que sí. Bueno, en este caso yo quiero aclarar que a nivel, digamos que del país, existen las leyes aplicables para que sea todo el sistema educativo inclusivo. Pero funcionales, Paola. Exacto, no, funcionales no, y a eso es lo que voy, la ley está. Lo que no está es la plataforma adecuada, ya que los que están dirigiendo los programas no son exactamente los especialistas más indicados. Bueno, Paola, en el yo te voy área. a tener luego de esta pausa, te vamos a desorganizar un poquito el tema para que nuestros oyentes y yo, que no sé de eso, pero tengo la dolencia porque creo en mi país y Así creo que es. se puede hacer muchísimas cosas. Luego de una pausa, te tengo varias preguntas y vamos a hablar porque eso va enrolado en lo que son los trastornos de aprendizaje. En breve regresamos, no se muevan, está súper interesante el tema. En breve regresamos con Crónicas de Salud. Estamos de regreso con Crónicas de Salud. Estamos de regreso otra vez en su programa Crónicas de Salud. Ustedes saben que antes del corte comercial estamos conversando de lo que es el tema de educación inclusiva. Vamos a incluir a esos niños que tienen trastornos de aprendizaje o que tienen algún trastorno cognitivo y que queremos que aprendan, que sea funcional. Nos dirigimos sobre todo con la licenciada Cuevas, Paola, porque lamentablemente es la que tenemos a mano y nos gusta entender. Ella nos hablaba de las leyes. Le preguntábamos, ¿es funcional? No, realmente, como le decía, la ley está establecida, sin embargo, no es lo que se aplica. Pero sí están las bases legales del cual los padres pueden entender de que los niños deben ser incluidos. No hemos basado mucho en un currículo tradicional, donde ese currículum realmente no es directamente de integración, sino más bien de exclusión, donde todos los niños deben de estar habilitados para cumplir una serie de requisitos que son indicadores a través del programa curricular. El que no cumpla ese criterio, pues sencillamente es excluido. Sin embargo, a nivel legal, nosotros estamos capacitados a nivel legal, no lo digo que sea en la práctica, para que a este niño se le haga. Vamos a hablar claro. Ustedes tienen escuela que autorice o capacite a un maestro de historia a ser inclusivo, que pueda darle, a mí no me gusta la historia, no quiero saber nada de Nerón, por decir a alguien, y ni me interesa los emperadores, pero tengo que saberlo en una historia universal. Existe el maestro que pueda adaptar un plan viable para un niño que no le interese sociales, que no es que no le interese, que no le aplica, Vuelvo no le entiende. Y les repito, los programas existen, el asunto está en la aplicación y la falta de entrenamiento que tenemos hacia los docentes. Pues no existe maestro. Entonces, con una definitivamente, a nivel general, vuelvo y les repito, a nivel privado se está creando un sistema y muchos centros lo tienen establecido, pero debe de ser a nivel privado. A nivel público tenemos lo que son las escuelas modelos. Estas escuelas modelos sí tienen ciertos programas también donde se capacita a una red de profesores y de docentes y donde se trabaja de manera transversal. De manera transversal significa exactamente lo que usted está explicando, que si tengo un niño que no le interesa hablar de Nerón, a través de otra área, yo puedo introducirle o estimularle para que este tema le guste. Entonces las áreas son transversales. A un mismo punto yo puedo converger de diferentes maneras y ahí es donde yo busco la diferencia. Yo hago que mi niño cumpla el eje transversal que necesita, pero también le estoy dando a este niño la oportunidad de que sea a través de su propio gusto. Mire, licenciadas, todo está muy lindo, muy organizado y tan bonito que lo hablan, que me convencen definitivamente. Pero ¿qué sucede? En mi tiempo, hace ya unos añitos, que no vamos a decir cuánto, yo estudié con un plan donde usted tenía que aprender, repetir, decir las cosas como estaban descritos en un texto que era subjetivo, del cual había sido elegido por mi colegio X y por una serie de profesores que bajo esa connotación habían aprendido. Luego me daban un examen que tenía que ser interpretativo, ¿sí o no? Sí. Voy bien. ¿A ustedes les tocó también? Son exámenes totalmente objetivos. Objetivos, donde la realidad muchas veces era totalmente divorciada a lo que realmente nosotros queríamos, porque yo puedo plantearte una interrogante totalmente diferente a lo que tú me puedes plantear del mismo tema. Y si yo no sacaba ese 70%, había reprobado. ¿Qué sucede con un niño con trastorno de aprendizaje?
Bueno, vuelvo y recaigo al tema. Es responsabilidad de cada docente, de cada sistema, la innovación. Las generaciones no son las mismas. Un trastorno de aprendizaje hace unos años atrás no es el mismo que hoy en día. ¿Por qué? Porque tenemos un niño totalmente diferente, con una genética diferente, en un ambiente diferente. Hoy en día tenemos los métodos electrónicos, hoy en día hay mucha estimulación social, mucha estimulación visual a través de las telecomunicaciones, y esto ha cambiado la morfología de nuestros niños y la manera en cómo ellos filtran la información. En aquel tiempo que jugábamos el topado en la calle, claro, pues el niño tenía una psicomotricidad y el trúcano y ese tipo, y arroz con leche. Entonces, todo ese tipo de juegos creaban en el niño un estímulo totalmente diferente, el manejo del control ojo-mano, la motricidad fina, la motricidad gruesa, la forma en cómo yo le hablo y él procesaba la información. Hoy en día tenemos niños sobreprotegidos que están criados en una torre, en una torre allá arriba, donde nada más salen y entran para ir a un sistema escolar que muchas veces, como usted lo comenta, también tienen su cuadrito. Hay muchas instituciones que tienen su propio manejo, tienen su cuadrito, y todos los niños deben de cumplirle ese cuadrito, porque ellos deben mantener una calidad docente, una calidad educativa comercial por encima del desarrollo del infante. Mira qué sucede. Ahí vuelvo el asunto. Los primeros que tenemos por elección son nuestros padres. Ahí vuelvo, incluyo a la doctora, a la licenciada Guerrero, y incluyo también a Hernández. ¿Qué sucede? Nosotros somos los primeros que etiquetamos a nuestros hijos, los padres y el medio ambiente. Antes yo tenía compañeros que me hacían en un lenguaje coloquial coro. Yo no me sentía en bullying. Yo me defendía de la mejor manera, nos reíamos y utilizábamos el mismo lenguaje hacia ellos. Ah, bueno, yo soy morenita, no, pero tú eres flaquito, y así sucesivamente. Ahora todo entra y encaja en un cuadro de despectivo, me están avasallando y estamos en trastorno. Eso sucede también con el trastorno. Nosotros, los primeros que dicen que nos etiquetan y que nos buscan una clasificación, nuestros padres, tú no aprendes como fulano, que tu primo, que tu hermano. Así es. Tú no tienes, tenemos inclusive estándares muy elevados. Queremos que todos nuestros hijos sean 100%, de una nota de 95, y nos traumatizamos cuando el niño baja su nivel de calificaciones. ¿Es normal eso? Debe haber inclusive un plan de apoyo emocional para los padres y familiares y demás alrededores. Estoy realmente, mira, lo que sucede precisamente cuando tú dices que somos los primeros que etiquetamos como familia, eso es cierto. Ejemplo, en días pasados comentaba con Paola y escuchamos esto precisamente de alguien que, por ejemplo, etiquetó a su hija de gorda. Mi hija está gorda, o sea, es para poner un ejemplo. Nosotros somos lo que etiquetamos a nuestros hijos. Por supuesto que tiene que existir un plan emocional, un plan de cuidado, un plan integral para yo realmente proteger a mi hijo, mandar mi hijo a ese mundo donde yo realmente soy la que creo esa seguridad en él, donde yo le doy esa seguridad para que él crea en él. Y mañana, por ejemplo, con ese mismo problema que él presenta, él puede enfrentar cualquier obstáculo que precisamente se le está presentando a nivel de esa dificultad de aprendizaje. Pero si en mi casa yo no tengo ese apoyo emocional, en mi casa no soy escuchado, en mi casa no me dan seguridad, no estoy integrado, tengo unos padres disfuncionales, unos padres totalmente disfuncionales. La disfunción yo creo que es herencia. ¿Tú te das cuenta? Y también tenemos que tomar en cuenta que quizás antes no se había diagnosticado, no se había todavía sacado lo que es el bullying, vamos a decir, pero sí, después de un tiempo, la psiquis del ser humano queda afectada. Porque cuando yo era niña, por ejemplo, me decían, la saquito de papa. Al final de cuentas, en mi adultez, voy a desarrollar un miedo, un trastorno, una situación X, porque eso todavía sigue funcionando a mí, un complejo, ahí más bien dicho. Vuelvo, introduzco a los padres. ¿Qué está haciendo el papá para alimentar esa personalidad y ese carácter? Porque siempre vamos a tener obstáculos. ¿Quién me puede decir a mí que tú no vas a encontrar? Tú puedes ser bella, esbelta, tener las medidas internacionales de belleza que nos han etiquetado personas que son humanos igual que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? ¿Cuánto influye el papá? Mi hijo es gordito. ¿Y qué él me dice? Me dijo una vez mi niño, ay mami, me dijo fulano, un compañero de estudio, que estoy gordo. Yo le dije, no, tú le dices que tú eres grande.
Porque Claro. a diferencia de él, mi hijo tenía menos edad y mi hijo le doblaba el tamaño. Exacto. Y es que tú eres grande y tú alimentas esa personalidad y ese carácter de tus Exactamente. hijos. Y por eso incluyo a la terapia familiar en este tema. que es muy importante. O sea, la unión familiar, el apoyo familiar que recibe el niño en el hogar, es lo que va a determinar mañana una personalidad fuerte y firme ante una sociedad. ¿Por qué? Porque están alimentando su autoestima de manera positiva. Usted sabe que a los niños les encanta esta palabra, mami, yo no puedo aprenderme esto, qué sé yo, qué para ti. Entonces ahí entra Karen a decirme, bueno, mira, vamos a trabajar en conjunto, necesito los papás y la mamá. Vengan, vamos a hacer una reunión. Porque la mayoría de los colegios carecen. Tenemos una psicóloga de aprendizaje, de adaptación de aprendizaje, pero olvidamos los clínicos. Usted dice, ¿dónde está lo clínico? Ah, no, usted tiene que ir por fuera. Ok, pero ¿y el currículo? En el currículo no podemos hablar de eso. Entonces, Karen, ¿qué es el punto de vista que nos está faltando a nosotros para que esta fórmula funcione? Porque lo más importante es que nuestros hijos serán los futuros padres dentro de 15, 20, 25 años. Exactamente, así es. Mira, cuando hablabas de la parte de que los papás de antes, de que a nosotros nos hacían bullying, claro, a todo el mundo, y ahora es un boom, ahora hay niños suicidándose por eso. Lo que pasa es que antes había otra época, antes era otro siglo, ahora estamos en otro. Venimos, entonces lo que yo digo es, vienen padres con la mente de atrás a un siglo nuevo. Entonces ahí hay un Una desbalance, discordancia. exactamente, hay un desbalance, no hay un equilibrio. Tenemos que, esos padres tienen que lamentablemente renovar esa mente, cambiar ese estilo. Desaprender para aprender. Correctamente, cambiar ese estilo de crianza, porque antes funcionaba con la época que estábamos viviendo. Ahora mismo no funciona porque estamos en otra época. Y el error, yo diría, que estén los padres, porque es que yo estoy tratando de criar como a mí me criaron, y a mí me funcionó, yo soy una muchacha de bien, yo estoy bien, pero a mi hijo no le va a funcionar porque son otros tiempos. Está en la presión social, está ese deseo de que mi hijo tiene que ser el mejor, como tú decías, de que los papás se reúnen y es en competencia con lo que tengo. Para echar cositas de los hijos. Porque los hijos son un trofeo. O sea, ese es el tiempo lamentablemente que estamos viviendo. Los hijos son un trofeo. Yo te veo a ti como una máquina donde yo estoy haciendo una inversión y el día de mañana tú me lo vas a devolver, tú me lo tienes que devolver. Con esa presión de que tiene que ser bueno, porque yo necesito mantener el estatus, mi hijo necesita seguir el mismo perfil. Correcto. Pero entonces, mira lo que yo te digo. Hemos olvidado la parte principal de esta situación. ¿Deben ser felices o funcionales? Yo considero que deben ser las dos cosas, hijos funcionales y hijos felices. Deben encontrar el equilibrio y eso solamente lo logramos con ayuda de papá, mamá o un tutor que se encargue de mí. Porque yo solo con 5 años no voy a decidir yo quiero ser feliz y funcional. Yo necesito ayuda porque yo soy un niño, yo no tengo la capacidad. Tú estás ahí para guiarme y ayudarme. Sí, porque el aprendizaje diríamos por ecolalia. Ecolalia tú repites la misma cosa. Los niños aprenden por eso. Todavía los milenarios, los Z, que le tienen diferentes tipos de nombres para diferentes tipos de características, que para mí todos son niños. Todos son niños y punto. Entonces, lo más importante es aprender, adaptar y evolucionar. Los tiempos evolucionan. Me decía una vez una persona, bueno, mi hijo tiene que tener medalla, tiene que tener trofeo. No, tu hijo es funcional. Einstein es el mejor ejemplo de todo esto. Einstein en su tiempo reprobó varias veces. Y lo mandaron a buscar a su mamá porque no se adaptaba a un sistema infuncional para él, porque su cerebro iba en mayor revolución, diríamos nosotros. Entonces, ¿qué sucede? Al final de cuentas, este fue un genio y en su tiempo no lo entendía. Cuando fue a la mamá que le mandaron este asunto, esta carta diciendo, llévatelo de aquí porque tu hijo no está funcionando, es un bruto, una palabra llana. La mamá nunca le dijo ese tema a su hijo. Y mira dónde evolucionó. ¿Quién es hoy? No ha dejado cátedra. Y bueno, ¿sabes qué? Perdón. ¿Y sabes qué, Litni? Y lo más probable es que este niño que le pasan todas esas pequeñas cosas, ¿por qué no funciona? Porque la mamá quiere que él sea así, pero ¿dónde está la parte afectiva?
¿Dónde está la parte emocional? Defendiendo la parte familiar, señores. ¿Dónde está la parte del apoyo? Claro que sí. ¿Dónde está ese apoyo? Que ese niño se siente apoyado, que ese niño se siente comprendido, donde yo puedo escucharte, donde yo puedo decirte, yo no quiero hacer eso, yo quiero que tú me apoyes con esto, porque es que a mí no me gusta eso. No quieras que yo sea esto, porque yo soy esto. Entonces, tenemos que escuchar a los niños, tenemos que escucharlo, que es la parte más importante. Y sobre todo trabajar junto a los docentes. O sea, deben haber, pero es una situación difícil, entonces tenemos que buscar 4 psicólogas para que nos ayuden en este problema. Pero se hace de una forma equilibrada y aquí yo voy a intervenir. Cuando hablamos de funcional en un niño tenemos que ver muchas cosas, porque funcional también involucra la etapa en la que ese niño se encuentra. Un niño que tiene una etapa en la que, vamos a suponer, a los 2 añitos un niño está mordiendo. No es lo mismo un niño que muerde a los 2 añitos que un niño que muerde a los 9, a los 10. Entonces, cuando hablamos de funcionalidad debemos de ver varios aspectos. Primero, la historia de ese niño, que incluye su genética y también que incluye su actividad y su función familiar. Eso se incluye ahí, la genética del niño, su personalidad individual, porque cada ser humano es diferente. Hay personas que son introvertidas, otras que son extrovertidas, hay gente que tiene mucha energía, hay gente que tiende a ser con poca energía. Entonces, lo primero es que un papi... Que su carácter es bajo, de bajo perfil. Hay personas que son más analíticas, hay otros que son más acción. Por ejemplo, tenemos niños que son muy movidos, pero a lo mejor tienen un desarrollo motor más elevado que otra persona que es más analítica. Esos son los futuros atletas. Entonces, lo primero que tengo que identificar es el desarrollo y la etapa de mi niño, su individualidad. Los papás, como dice Edu, tenemos que observar, aprender a observar cuáles son esas capacidades individuales de mi niño, y también tengo que aprender, como usted dijo ahorita, tenemos que desaprender para aprender. Hoy estamos en la época de la comunicación, por lo tanto, los padres tienen acceso a buscar la etapa de desarrollo en el que se encuentra su hijo. Entre a los diferentes sistemas, edúquese, mi niño tiene 4 años, 3 años, debe de cumplir con esta normativa. Y si no le cumple con esta normativa y usted tiene dudas, acuda a una persona que sea especialista en el desarrollo. No todo el mundo es especialista en el desarrollo de un niño, porque es un mundo aparte. La infancia es totalmente un mundo aparte, no cualquiera está capacitado para poder determinar qué le pasa a un infante. ¿Por qué? Porque lo que para una edad es normal, para otra edad puede no serlo. Y lo que pareciera en una etapa ser un trastorno, en otra etapa es totalmente común y corriente como parte del desarrollo biopsicosocial del individuo. Tenemos que ir a un corte comercial, Karen. Tenemos varias cositas que queremos hablar y vamos a entrar en el tema más doloroso del asunto, así que mantengan su sintonía, que en breve regresamos. En breve regresamos con Crónicas de Salud. Estamos de regreso con Crónicas de Salud. Señores, esto está súper interesante, esto hay que repetirlo, me encanta. ¿Qué sucede? Dentro de los trastornos de aprendizaje está la dislexia. ¿Hay niños funcionales con dislexia y qué significa dislexia? Claro que sí, totalmente funcionales. Vamos primero por parte, vamos a definirlo y luego hablamos de su tratamiento y todo lo demás. La dislexia no es más, en palabras llanas y claras para todos los radioescuchas que nos están escuchando ahora mismo, valga la redundancia, es una dificultad que va a presentar ese niño al momento de leer. Esa persona se le dificulta reconocer letras, se le dificulta cuando escucha, por ejemplo, P, en su mente no se asocia una P, muchas veces se puede asociar una V porque lo ve invertido, o sea, en su cerebro hay una situación que no le permite, no es que el niño no quiera. No es una enfermedad, vamos a aclarar. No es una enfermedad, es una dificultad. Yo no sé si tú has tenido, cuando empezamos a maquillarnos, una dificultad para hacerte la línea del ojo, por ejemplo. Eso pero para delinearme el párpado móvil. Es así de sencillo. Es así de sencillo. El niño tiene una dificultad, algo que le impide hacerlo, pero no quiere decir que no lo puede hacer. Bien, ahí lo definimos bien. Entonces vamos a la parte del tratamiento. Claramente, si se diagnostica a tiempo, vamos a decir que el niño tiene una edad de que empieza con la parte de la lectoescritura de 5 a 6 años. Vamos a decir que a los 7 años se le diagnostica. Ese niño en sus próximos 2 a 3 cursos supera eso. Supera esa parte. Yo lo viví. Pero si el niño es diagnosticado después de los 8 años, se vuelve más cuesta arriba. Porque imagínate, tú vienes arrastrando laguna del primero, del segundo, del tercer año, y cuando tú vienes a ver, no hay forma de que tú salgas adelante. Pues mira, déjeme decirle una anécdota sencillísima. Yo cuando era niña, a mí me alfabetizaron a los 4 años, porque vengo de familiares maestros.
En mi tiempo, porque tengo, tú sabes, una chica joven. Entonces, Todas nosotras. claro, todas en esta cabina. Entonces, ¿qué sucede? Yo era muy hiperactiva, sigo siéndolo, y hacía muchas cosas a la vez. Y para mí era dificilísimo quedarme sentada después que yo hice mi trabajo y después que yo aprendí algo. Y yo veía a mis compañeros que iban en versión tortuga y yo a 180 de revoluciones. Y me dijo una maestra que no jamás la voy a olvidar, con 4 años, hasta el nombre me lo sé. Y me dijo, ella no va a aprender absolutamente nada porque ella no se asienta. Y recuerdo como hoy, a mi tía le decían cubana, y mi tía le dijo, mire, usted se equivocó. En mi familia ni hay bruto, ni hay tonto. Usted no ve cómo se aprende esta niña, como íbamos de una iglesia, un texto de 3 y 4 líneas, con 4 años, para presentarlo en la iglesia. Y mi tía me dijo, yo la voy a alfabetizar en 3 meses, déjemela. Y yo me iba, que mi tía era la directora del colegio, mi mamá era profesora, y me iba para mi asunto. Yo terminaba, y ella me decía, ¿te aprendiste 5 lecciones? Te vamos a poner 10 más. Y así al día de hoy, mi hobby principal es la lectura. Y yo tenía dislexia, y yo tenía ese asunto, y se olvidó de eso. Tú sabes que tú trayendo ese tema puede ser, yo diría, muy individual. En tu caso funcionó excelente, de verdad te felicito, pero esa es una de las causas de la dislexia. Cuando tú llevas a este niño a un ritmo que no, por ejemplo, su cerebro y su cuerpo no está capacitado para eso. Tú me estás diciendo que a los 4 años ya tú leías. Sí. Se supone que tú terminé el bachillerato a los 15. Psicológicamente hablando, tú tienes que leer entre 5, 6 y 7 años. O sea, tú estabas adelantada. Eso puede ser contraproducente, como también puede ser excelente. Fue tu caso. Mi hija terminó, mira, mi hija está recién cumplido 8 años y está en tercero. Y maneja 2 idiomas. Lo lee y lo escribe. Y me relaja en la pronunciación a mí. Sí, en la parte que tiene que ver con lo infantil, vamos a aclarar algo. Las etapas en el niño, hay que ver su individualidad. Claro. Hay niños que tienen un desarrollo cerebral que pueden asumir varios programas al mismo tiempo y que pueden asumir diversas cosas. Eso influye el estilo de aprendizaje. Están 5 formas de aprender. Está la forma visual, la forma auditiva, está la forma que es a través del tacto, otra que es a través, digamos que de los sentidos generales y del movimiento. En este caso yo podía entender que tú tenías un estilo de aprendizaje kinestésico en el cual tú necesitabas movimiento, claro, y al mismo tiempo diversos sensores. Eso no funciona igual para todo el mundo. Para todo el mundo la información es diferente. Por eso es que creo en la psicología individualizada. Creo en el aprendizaje individualizado. ¿Cuál es la diferencia de esto? Que cuando estamos en un sistema educativo o familiar, que puede ser familiar también, que no me comprende mi estilo de aprendizaje, yo puedo tener un choque. Y más que eso estimular a que yo me supere, lo que está es delimitando de que yo no me desarrolle. Entonces, eso es importante que la familia aprenda a definir el estilo de aprendizaje y la actividad personal de su niño para no identificar cosas y no que no etiquetarlo, son. Señores, usted no sabe, usted no es psicólogo. Hay niños que no tienen dislexia. Vamos a ver. Se dice que el niño con déficit de atención y hiperactividad, tú lo puedes identificar después de los 5 años. ¿Por qué? Porque hasta los 5 años el niño está en un proceso de movimiento en el cual todo lo recibe a través de su corporalidad. Tú no me puedes decir Toco, que molesto, para pruebo, mí es molestoso. Me pongo cositas en la boca para probar. Entonces, hasta los 5 o 6 años, usted no puede definir si este niño tiene una hiperactividad como tal. Ahora, usted dice, tiene indicadores, o sea, de un criterio o predisposición. Una predisposición, o me puede estar mostrando. Pero hasta los 5 o 6 años yo no puedo, como decía Karen, después de los 5 años que yo puedo identificar. Mira qué sucede, un niño con déficit de aprendizaje puede tener también trastornos generales de lo que es el desarrollo y uno no saberlo, ¿verdad que sí? Bueno, ese niño tiene 10 años, pero su mente está de 7. Se puede mejorar, es rehabilitable esta parte. Sí, por la falta de observación familiar que tenemos, que ya debí hablar un poquito de esto, muchas veces nos damos cuenta tarde, pero sí se puede rehabilitar. Mientras más temprano identificamos el problema, que empezamos a verlo desde las etapas iniciales del desarrollo, cuando mi niño tiene que hablar y no habla, un niño de 2 años que no dice palabra, un niño que tiene 3 años y no tiene una motricidad, por ejemplo, de golpear una pelota. Entonces, cuando yo empiezo a identificar estos factores que son del desarrollo, que mi niño no me cumple estos criterios, entonces yo debo buscar una ayuda prudente. Si ya ha pasado una edad donde el niño tiene un desarrollo individual, como es a partir de los 8 años, 9, donde ya el niño tiene que tener un desarrollo corporal, un desarrollo motor y sobre todo que
hay que hablar mucho sobre lo que es el proceso lógico, que tu niño te razone, era lo que tú decías, hay que pueda ejecutar de manera apropiada. A veces un niño no tiene un habla desarrollada o no tiene una motricidad desarrollada, pero cuando tú hablas con él te razona de manera lógica. Esto significa que aunque no tenga todos sus ejes al mismo nivel, el niño va con un buen desarrollo. ¿Ustedes creen en el ejercicio de los músculos cerebrales? Claro que sí, eso es algo en el que todo padre debiera estar totalmente prudente. Un bebé no habla, un bebé no se comunica contigo más que no sea a través de los gestos y a través del toque y el gorjeo. ¿Y cómo se hace eso? A través del movimiento corporal. Entonces hay un cerebro ahí que está enviando una información con la que recibimos mensajes de nuestros bebés. Por lo tanto, ese desarrollo motor hasta las etapas iniciales del desarrollo es totalmente vital. Si el niño ya ha tenido un desarrollo, vamos a ver, la sobreprotección que afecta tanto, el niño no ha podido tener la capacidad de desarrollar estas áreas del desarrollo, va a crear deficiencias que más adelante se van a notar más en la escuela. Pero quiero decir esto, que no es en la escuela que se ha creado. Muchas veces se ha creado en el hogar y en las bases iniciales de desarrollo del bebé, pero en la escuela, como ya hay que desarrollar una individualidad y ya el niño empieza a ejecutar de manera autónoma, entonces ahí donde se nota la deficiencia. Y ahí es donde entonces tenemos que crear programas individualizados para poder saber la necesidad de cada niño. O sea que la evaluación debe ser papá, mamá, y le ha tocado la experiencia de tener que mandar a buscar a la profesora, el tutor. Todo el tiempo. Sí, cuando aparecen niños con trastorno de déficit de atención, nosotros también evaluamos el sistema escolar que se está aplicando en ese niño. Tanto los padres como el niño y el maestro, se le pide una bitácora acerca de cómo va el desarrollo de ese niño por periodo, puede ser por un mes, puede ser por una semana, como puede ser más extendido. Pero sí también se evalúa cómo está ese comportamiento en las escuelas. Decía Paola ahorita acerca de un niño que quizás a los 2 años todavía no habla, pero tenemos que tomar en cuenta muchísimas cosas. Como ginecóloga, que tú más o menos debes de saber, que si un niño, por ejemplo, tuvo problema al nacer, nació antes de tiempo, quizás el niño pueda desarrollar... Parto prolongado, existen muchísimos factores. Existen factores que determinan... Hipoxia, sufrimiento fetal, hay muchísimos factores. Exactamente, factores que influyen en el desarrollo del niño más adelante, en la etapa de ese niño. Por ejemplo, un niño puede estar con una etapa retrasada o con un desarrollo retrasado de 6 meses. Antes de su edad. Si el niño tiene 2 años, el niño vamos a decir que está actuando como un niño de 1 año y 6 meses. ¿Cuál es el peor? ¿Prematuro o trastornos de sufrimiento fetal, hipoxia, o sea, la alteración? ¿Cuál es más difícil recuperar? ¿Un niño prematuro o un niño con algún tipo de trastorno, sufrimiento fetal agudo, donde el cerebro se vio comprometido? La mayoría de los casos hay que evaluar cada caso individual. Sin embargo, en los casos que son de falta de oxígeno y traumatismo, tienden a verse mayor complejidad. Porque estamos hablando de algo orgánico ya directamente, donde la función orgánica y la carga que tiene que ver del antecedente no ejecuta. Por ejemplo, yo tengo un carro, pero si yo le echo agua, no va a correr. Claro que no. Aunque tenga su motor completamente sano. Entonces, definitivamente, si el órgano está afectado, hay, digamos que afecciones más profundas y más fuertes. Exacto. En el otro caso, hay muchos programas de estimulación que pueden ayudar a recuperar y a nivelar, de lo que hablaba Rosalind, estos pequeños retrasos. Entonces, esos programas individualizados que son de estimulación y desarrollo, donde la mayoría de los pediatras ven y observan en los niños estas deficiencias, pues mandan a los papis, a la madre, a esos programas. O sea, que a los papás les encanta decir, ay, mi hijo no gateó, qué bueno, se voló de mis brazos a caminar. Existe una relación en cuanto a ese cambio y alteración que se visualiza en el aprendizaje. Señores, no es relajando, hay una alteración. Entonces yo quiero que la encargada de esto, de trastorno de aprendizaje, nuestra querida Karen, nos especifique qué connotación tiene un niño que no gatee, que no cumpla con sus etapas en los aprendizajes. Claro, tú sabes que todo es un proceso en la vida y todo sucede como debe de las cosas deben de ser, ir paso por paso. Y cuando nos volamos, como tú dices, de los brazos de mi mamá, salí corriendo, porque he escuchado mucho padre alabando ese proceso sin saber las afecciones que trae. Tú sabes que el gateo es
un proceso de exploración que tiene el niño, de coordinación cerebral, de la postura, y todo eso le afecta al momento de empezar a escribir, cómo agarrar el lápiz. Hay gente que piensa que no, que eso es disparate, que eso no tiene importancia. Importante, y que la psicología es tan inverosímil. Exactamente, no, porque ahora ustedes a todos le buscan un problema, porque ahora los psicólogos, y la gente no sabe que hasta la forma en que tú agarras el lápiz le envía un mensaje a tu cerebro. O sea, todo eso tiene movimiento fino. Nosotros tenemos el área 45, tenemos el área 28, señores. Hay muchas áreas. Muchas áreas. Es funcional. Se rehabilitan los niños con trastornos de aprendizaje. Por ejemplo, el que tiene trastorno del idioma. ¿Cómo se llama el trastorno para los idiomas? ¿Tiene un nombre el trastorno de los idiomas? No. Que ellos, hasta donde yo tengo entendido, bueno, no hay ninguno. Pero digamos que a un niño que no sea bueno para el inglés y el francés, que no tenemos, vamos a ver, no es que exista un trastorno como tal para el aprendizaje de los idiomas, sino que es una forma de cómo nuestro cerebro procesa los símbolos. Y el habla y el lenguaje son símbolos. Claro, entonces, no es lo mismo un niño que está capacitado en todos sus sentidos a nivel estimulatorio para adquirir nueva simbología y reproducirla de manera efectiva que un niño que no puede traducir simbología. Entonces, estamos hablando del procesamiento de la información. Bueno, tenemos que volverle a invitar porque esto se ha complicado. Tenemos muchas preguntas y ya el tiempo se ha agotado. Díganos dónde están ubicadas, chicas, para poder llevar nuestros bebés a una evaluación. Siempre es bueno, aunque no tengan, según nuestro punto de vista, alteración, que sea evaluado por un buen psicólogo. Ok, lo primero es que nosotras somos Radio Cognitiva, somos un equipo que tenemos un programa radial virtual. Estamos en la Extra 86.net todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Eso es lo primero, el programa es totalmente gratis. Los padres que nos están escuchando o jóvenes pueden sintonizarnos. Tenemos Facebook e Instagram como Radio Cognitiva. Pueden buscarnos. Ahí tenemos todos los programas que hemos hecho en este año. Muy instructivo. Tenemos un tema relacionado con que pueden también escucharnos ahí. También estamos en la Fundación Border Flag, en la calle San Cristóbal, casi esquina Lope de Vega, número 26, con el teléfono 829-313-0090. 829-313-0090. Gracias por su sintonía, señores. Esto ha concluido. Recuerden que para Crónicas nuestra mayor riqueza es su salud. Hasta una próxima entrega.